En esta clase vamos a retomar y terminar la unidad 8 de psicoanálisis y vamos a volver sobre algunos puntos que fueron esbozados en el teórico anterior. Vamos a tomar como orientadores los textos de mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la teología de la neurosis y el esquema de psicoanálisis. O sea, textos que van desde 1905 más o menos hasta 1939, por lo que vamos a hacer una lectura que nos va a permitir organizarlos un poco. No vamos a hacer un trabajo ni detallado ni sobre los textos, porque ese trabajo es el que van a hacer en los prácticos. Habíamos dicho que lo reprimido está ubicado conceptualmente en un lugar central de la teoría psicoanalítica de la neurosis. A su vez también habíamos visto que en términos tópicos la represión no es consciente, sino que es una fuerza, digamos, dinámica, pero que pertenece a la tópica del inconsciente. Freud la llama esfuerzo de desalojo. La palabra en alemán, la traducción literal del alemán de Verdrängung es el esfuerzo de desalojo. Ahora bien, la siguiente pregunta que nos hacemos con Freud es: ¿de dónde proviene esa fuerza del esfuerzo de desalojo? Si seguimos con esta analogía dinámica de Freud, yo simplificaría la pregunta con una intención pura y exclusivamente didáctica, de pensarlo en términos de dónde está la pila, ¿sí? De dónde saca, ¿no?, el aparato psíquico esa fuerza, esa energía. Y la respuesta la da Freud, que es el cuerpo. Toda la temática del cuerpo en psicoanálisis es bastante compleja, por lo que nos vamos a limitar a hacer una serie de simplificaciones para su comprensión. El cuerpo, los órganos del cuerpo, son pasibles de ser excitados, eso ya lo sabemos. Lo que Freud nos aclara es que muchas veces esas excitaciones sobre el cuerpo producen placer. Y es a este placer que Freud va a caracterizar como un placer sexual. Hablar de la etiología del factor sexual de la neurosis, como está en el texto de Freud, es hablar también del complejo nuclear de la neurosis. En el origen de toda neurosis van a existir factores de índole sexual. Ahora, hay que aclarar que se entiende por sexualidad en psicoanálisis. En principio dijimos que está en relación con el cuerpo, ¿no? Partimos de la premisa de que ciertas zonas privilegiadas del cuerpo están particularmente predispuestas a otorgar algún tipo de placer cuando son excitadas. Este placer de órgano, específicamente lo que se llama en psicoanálisis zonas erógenas, es lo que Freud propone para entender la sexualidad. La sexualidad no es el sexo adulto, el sexo como se entiende ahora, ni siquiera cuestiones que tienen que ver con el género. No es lo concerniente al órgano sexual o a los órganos sexuales exclusivamente, sino más bien a toda la zona del cuerpo cuya excitación produzca en principio algún tipo de placer, cualquier zona del cuerpo, inclusive el cuerpo todo. En varios textos, Freud aclara que lo suyo no es una especie de pansexualismo como se lo ha acusado y se lo sigue acusando. No es que él ve en todo sexo, sino que más bien debe ampliarse para él la noción de sexualidad y no limitarse a los órganos reproductivos o inclusive a la sexualidad adulta. La sexualidad desde el psicoanálisis va a tomar una dimensión inusitada a tal punto que va a encontrar una muy rica vida sexual en la infancia. Desde muy temprano en la obra de Freud se descubre la existencia de una sexualidad infantil y se subraya su importancia en la determinación de los síntomas neuróticos. Para Freud, la sexualidad infantil, al no estar dirigida a la reproducción, es decir, no está comandada por los órganos sexuales únicamente, es perversa. ¿Sí? Perversa es, no tiene un destino definido. Dicho de otra manera, se desvía de su destino instintivo, no está al servicio de la supervivencia de la especie. Es por esto que el término instinto, ¿sí?, no es un concepto psicoanalítico. Hay un tema con las traducciones, que lo habrán visto en alguna otra materia. Las primeras traducciones de Freud fueron hechas por un traductor español, sin formación en psicoanálisis, Lope Ballesteros, y por eso a veces el concepto de pulsión aparece traducido como instinto en la traducción de Lope Ballesteros.
En realidad el concepto que se utiliza es pulsión porque justamente la sexualidad humana, ¿sí?, no tiene nada que ver con la noción de instinto, que es la que veníamos viendo desde Darwin en adelante. Sigamos un poco más. La sexualidad infantil no solo es perversa porque no es instintiva, sino que no está dirigida a ningún objeto en particular. El niño se satisface con muchas cosas absolutamente heterogéneas: el juego, el lenguaje, las caricias, etcétera. Por lo que su sexualidad será también polimorfa. Buscará su satisfacción de varias formas, independientes entre sí. Entonces decimos que la sexualidad ya de la infancia es perversa y polimorfa, y por lo tanto nos estamos alejando cada vez más del concepto de instinto, que tiene el instinto un objeto y una finalidad bien determinadas por la especie para su supervivencia. Esto obliga a desarrollar otra noción, habíamos dicho, que no es la de instinto, sino la de pulsión. La pulsión como una fuerza, como una energía que proveniente del cuerpo tiene efectos en lo psíquico. Si, como dijimos, la sexualidad infantil, sus derivas en cada sujeto, son fundamentales para la causación de los síntomas neuróticos, debemos entonces decir, con Freud, que las vivencias infantiles tienen una fundamental ligazón con el síntoma. Esta hipótesis lleva a Freud a pensar en la existencia real de vivencias infantiles traumáticas de carácter sexual. A esto lo vamos a llamar, he llamado en realidad, la primera teoría del trauma. Esta primera teoría del trauma indicaría que estas vivencias infantiles reales fueron olvidadas, fueron reprimidas, desalojadas de la conciencia y forman el núcleo neurótico. Ahora bien, poco después de formular esta hipótesis, Freud se da cuenta de que no todos estos recuerdos que él lograba extraer del olvido, ¿no?, devolver de este olvido vía los distintos métodos que fue utilizando, desde la hipnosis hasta la asociación libre. La cuestión es que no todos estos recuerdos efectivamente sucedieron. Muchas veces fueron fantasiados. Entonces, hay un recorrido que Freud realiza desde la vivencia infantil traumática hasta la inclusión de la teoría de la fantasía, ¿no?, inclusión teórica inclusive de la fantasía en la causación del síntoma. A decir de Freud, ya en 1905, en el texto que ustedes tienen para leer, dice: entre los síntomas y las impresiones infantiles se intercalaban las fantasías. Esto le permite a Freud pasar de una hipótesis sobre los traumas infantiles efectivamente acontecidos, que es la primera teoría del trauma, al infantilismo de la sexualidad y sus efectos en la neurosis. Freud avanza un paso más e indica lo siguiente: no importaban las excitaciones sexuales que un individuo hubiera experimentado en su infancia, sino sobre todo su reacción frente a estas vivencias. Su reacción inclusive la podemos pensar en conjunto con el sentido, la significación. Ahora bien, las fantasías también tienen, como el hecho real, la misma fuerza para la causación de los síntomas. Es más, las vivencias reales muchas de las veces son, como dijimos, significadas como traumáticas a posteriori, por ejemplo, a la luz del conocimiento de su carácter sexual. Muchas veces, no sé si todas las veces, eso habrá que verlo caso por caso. La sexualidad infantil, perversa y polimorfa, desalojada de la conciencia, se manifiesta entonces en los síntomas neuróticos. Los síntomas adquieren su fuerza de esta sexualidad. La naturaleza de los procesos patológicos, dice Freud, solo ha de situarse en una perturbación de los procesos sexuales. Esto nos va a permitir pensar la realidad atravesada por cierta, tomemos por ahora, así muy entre comillas, interpretación subjetiva. Digamos, el sujeto del inconsciente va a estar en el centro del proceso de significación de la realidad. Para Freud existe una clara distinción entre la realidad objetiva y la realidad psíquica, la cual también, habíamos dicho, si ponemos la fantasía en el centro, ¿sí?, se puede decir que la realidad psíquica tiene efectos patógenos. Esto inclusive podemos rastrearlo hasta el primer Freud, aquel que legitimaba el padecimiento subjetivo frente al discurso médico que lo desestimaba por no estar ajustado a las leyes de la realidad objetiva del órgano. ¿Sí? Piensen que Freud
es pionero en otorgarle al padecimiento psíquico una legitimidad. El sufrimiento psíquico era tan real como el sufrimiento orgánico, ¿no? Recuerden que inclusive en textos muy primeros de Freud, inclusive en las 5 conferencias que lo ha dado en Estados Unidos, está el enojo, se nota la crítica de Freud al discurso médico, ¿no? A él le enviaban a aquellas pacientes que no respondían, ¿sí?, a el discurso médico, al discurso del saber sobre el órgano, ¿no? Estas pacientes que en esa época eran caracterizadas de histéricas, su mayoría mujeres. Freud le quita esta cosa de la histeria en relación al género, ¿no? Y lo caracteriza como un cuadro, no como algo relacionado al hombre o a la mujer. En esto Freud también es pionero. Y Freud lo que dice es que la histeria tiene que ver con un proceso particular, que es el de conversión, en el cual el afecto se liga a una representación psíquica del cuerpo, etcétera, etcétera. Eso lo verán en otra materia. Pero ya acá estamos viendo cómo para Freud el padecimiento subjetivo, el padecimiento psíquico, es legítimo, es padecimiento, de la misma manera que el padecimiento orgánico. Entonces, la realidad psíquica es la que tiene efectos, porque la realidad objetiva solo puede ser interpretada, ¿sí? Solo puede ser signada. Y esta significación, ¿no?, este signo de la realidad objetiva, en psicoanálisis es a posteriori, no es a priori, no está per se. Este es otro tema para discutir. En el primer teórico, vamos a pasar ahora brevemente por otro lado, después vamos a volver a algunas cuestiones sobre la pulsión y la sexualidad. En el primer teórico habíamos dicho que Freud debe construir un vocabulario técnico, tomando términos de otras disciplinas y sirviéndose de analogías. Una de las analogías que habíamos trabajado era la de aparato, ¿sí? La idea de que lo psíquico puede representarse análogamente a un tipo de aparato, lo que le permite extenderlo en el espacio, suponerle una extensión espacial y localizar sus partes, ¿no? Un mecanismo. Dentro de esta analogía, Freud desarrolla 2 lugares o tópicas. La primera tópica, la que vimos al principio, primer teórico del aparato psíquico, es esta idea de la escisión psíquica, de la división subjetiva entre los sistemas consciente-preconsciente por un lado e inconsciente por el otro. Ahora bien, a medida que el desarrollo teórico del psicoanálisis se va complejizando, va a ser necesaria una teorización de lo que se va a llamar una segunda tópica. Y acá está el yo, el ello y el superyo. Esta segunda tópica complementa a la primera y permite explicar nuevos fenómenos que aparecen, que surgen en la clínica del psicoanálisis. El orden en el que están puestos acá, ello y yo y luego superyo, es porque uno se deriva del otro. El yo se deriva del ello, el superyo se deriva del yo, lo vamos a ver ahora. En el esquema del psicoanálisis, Freud caracteriza al ello como la sede de las pulsiones. Por eso dijimos que íbamos a retomar el tema de las pulsiones. Tanto las mismas, y lo cito, provienen de la organización corporal. Es una suerte de reservorio pulsional el ello. En los términos que venimos trabajando, habíamos hablado de una cierta ganancia de placer localizada en el estímulo de las zonas erógenas del cuerpo. En este punto entendemos cómo Freud caracteriza conceptualmente las pulsiones entre lo psíquico y lo somático. Provienen del cuerpo y el ello sería su sede. El yo surge del ello y es la sede de las defensas, que Freud en este texto llama dispositivos para la protección frente a los estímulos, y media el yo entre el ello y el mundo exterior. El yo se localiza en esta tópica entre el mundo exterior y las pulsiones del ello. Se desprende tempranamente del ello y se constituye como una defensa frente al mundo exterior. Es la sede de la voluntad, tiene una cara hacia el mundo exterior, hacia el afuera, que le permite la alteración del mundo exterior para sus fines defensivos. Esto que hablábamos un poco de la realidad psíquica, podríamos localizarlo provisoriamente ahí. Y a la vez tiene una cara hacia adentro del aparato que regula la satisfacción pulsional. Estos adentro y estos afuera son obviamente metáforas. El yo, en tanto sede de las defensas, va a aspirar al placer. Justamente lo que va es a defender al aparato psíquico del displacer, que trata de evitarlo. Y las defensas están ahí, ¿no?
tanto la represión como la resistencia, entre otras defensas, se pueden pensar justamente como una evitación del displacer. Una forma de solución de un conflicto psíquico también. Estas y otras características del yo van a encontrarlas en el texto. Lo que nos interesa acá es un poco resaltar la idea de que el yo ya no implica la totalidad de la conciencia en la segunda tópica. Es decir, el yo como instancia psíquica va a tener aspectos conscientes y otros aspectos claramente inconscientes. La última instancia que Freud hace desprender del yo y se contrapone al yo es el superyo. El superyo va a ser la sede normativa y opresiva del yo. Se alimentará del influjo parental, a la vez que el del cultural, y de todo aquel susceptible de ocupar el lugar del ideal. No vamos a ahondar ni a agotar la complejidad de las conceptualizaciones del superyo, pero podríamos adelantar que se trata de un desprendimiento crítico del yo, alterado por la identificación primaria relacionado a ciertos ideales parentales. Bien, esto es más o menos el esquema de la segunda tópica que Freud plantea, bueno, acá me repito, en el esquema del psicoanálisis. Para Freud no existe pulsión en singular. ¿Sí? Cuando Freud trabaja sus textos de metapsicología a partir de 1914 en adelante, él habla de pulsiones y estilos de pulsión, habla de la pulsión, pero cuando él está hablando de la pulsión no está hablando como concepto, ¿sí? No existe una pulsión, existen pulsiones. Entonces cada vez que nos refiramos a la pulsión en singular, nos estamos refiriendo al concepto de pulsión, ¿sí? Lo que nos vamos a encontrar en la clínica siempre son pulsiones en plural. Estas pulsiones van a ser de número indeterminado, van a ser parciales, van a ser fuerzas cuya existencia se supone y a la vez representan los requerimientos que el cuerpo le realiza a lo psíquico. Lo que distingue a las pulsiones de otras fuerzas, como el instinto, dijimos es que la pulsión no tiene un objeto fijo, no tiene un fin en el sentido de que termina. La pulsión tiene metas, pero no en tanto destino final, no como objetivo último, sino más bien como vicisitudes, como recorridos, como direcciones de la pulsión. No existe un objeto único que satisfaga la pulsión. No hay una relación de determinación entre la pulsión y un objeto. La idea en Freud de objeto de la pulsión tiene más que ver con una dirección que con un destino final. Dicho en otros términos, no hay objeto que acabe, que termine, ¿sí? Que la finalice a la pulsión. La pulsión se satisface en su recorrido. Su finalidad es la satisfacción, pero no tiene fin, no termina. Lo que está claro desde el comienzo de la teoría es que estas pulsiones suelen generar conflictos en lo psíquico, es decir, en tanto buscan la satisfacción, sin lograrla en forma completa, habíamos dicho, muchas veces se oponen entre sí. El decurso de la teoría de las pulsiones es muy rico y complejo, pero nosotros vamos a hacer una simplificación, como venimos haciendo, de varios conceptos en dos tiempos. Un primer tiempo en el cual el conflicto se encuentra entre las pulsiones de metasexual o libido, no líbido, ¿sí? Líbido es una palabra esdrújula, se escribe con B corta y significa otra cosa, libido. Vuelvo a repetir, entonces, el conflicto hay entre la libido y las pulsiones del yo. Este es un primer Freud, inclusive yo diría antes de 1914. Estas, en tanto, son pulsiones contrapuestas. Freud está todavía, el caso de Breuer, el caso de Anna, es un caso clásico donde muestra esto, donde bueno, ciertas pulsiones de metasexual son conflictivas para el yo, entonces el yo ahí aplica, ¿no?, esta fuerza de la represión para desalojar de la conciencia estas representaciones libidinales, ¿sí? Pero la carga afectiva, al separarse de la representación, se va a ligar a una representación cuerpo, etc., ¿no? O sea que lo que está claro al principio es que hay un conflicto entre el yo y la libido, y el síntoma intenta, de alguna manera, resolver este conflicto en forma, por supuesto, insatisfactoria, y esta es la primera versión del conflicto pulsional.
partir de, como dije, más o menos en 1914. ¿Por qué 1914? Porque ahí hay un texto que se llama Introducción del Narcisismo, o al Narcisismo, y que lo que pasa ahí teóricamente es que el yo se sexualiza, el yo se libidiniza, ¿sí? Por lo tanto, el conflicto clásico entre la libido y el yo ya pierde vigencia. Como dice en el texto, en el yo se almacena inicialmente todo el monto disponible de la libido y llamamos narcisismo primario ese estado. Ahora, Freud no abandona la idea de conflicto psíquico, sino que ahí le queda medio, vamos a decir, pendiente. Él la sigue trabajando hasta que en 1920 empieza a teorizar sobre algo que se llama la compulsión a la repetición, surge bueno, también de la clínica, y en un texto que se llama Más allá del principio del placer, desarrolla ahora un nuevo conflicto entre las pulsiones, ¿sí? Y este conflicto se va a desarrollar entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Esta segunda versión del conflicto, ahora pulsional, se da entre eros y tánatos. Lo libidinal se va a asimilar ahora la pulsión de vida o el eros, a la vez que aquellas pulsiones que tienen que ver con el amor, ¿sí? Con la ligazón, con lo ligado. En cambio, cuando las pulsiones tienden a disolver nexos, a desligar, a destruir, a lo que podríamos llamar a lo mortífero, estaremos justamente frente a la pulsión de muerte o a tánatos. Vayamos ahora cerrando con una serie de conceptos que nos quedan. Si en la primera tópica metaforizábamos tres lugares para las tres instancias psíquicas, esto podría llegar a pensar en la existencia de estas instancias como objetos o entidades. Podríamos hablar, e inclusive Freud lo hace, y normalmente a veces en el discurso cotidiano lo hacemos, hablar de el inconsciente, como hemos hablado de la conciencia como sustancia, ¿no? La conciencia como cosa que contiene elementos, ¿no? Que pueden ser representaciones, ideas, impresiones, etc., ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, estos mismos elementos son desalojados de ahí, ¿no? Son llevados a lo inconsciente, que es otra cosa, otra sustancia. Ahora bien, Freud dice que la conciencia en realidad es un estado, no duradero, sino más bien pasajero, es un estado que dura un momento, por lo que prefiere hablar de lo que es susceptible de ser consciente, ¿no? Esto que habíamos visto en la primera tópica como preconsciente. Lo que nos deja con otros procesos psíquicos que no son susceptibles de ser conscientes fácilmente, y estos son los que se suponen su existencia, ¿no? Estos son los que se deducen por sus efectos, por sus formaciones. A partir de aquí, la primer tópica deja de referirse a entidades y pasa a indicar cualidades de lo psíquico. Existirán defensas conscientes, como la censura, y otras inconscientes, como la represión. Representaciones que podrán devenir conscientes en el curso de un análisis y otras que no, y de las cuales nos vamos a noticiar por sus efectos. Es por esto que ya no sería correcto hablar de el inconsciente, sino más bien de lo inconsciente. Lo inconsciente, que a diferencia de la voluntad consciente, es quien domina realmente nuestro aparato psíquico. Recuerden que el yo es la sede de las defensas. Por lo tanto, lo inconsciente da cuenta de un tipo de verdad que no se asimila a la verdad racional consciente. Por ejemplo, el sinsentido del sueño lo es para la conciencia, mientras realiza un deseo inconsciente, por lo que el sujeto que se juega en esa realización no es el sujeto de la conciencia, que nada sabe de ese deseo, sino el sujeto del inconsciente. El yo consciente nada sabe de un saber que le pertenece al sujeto del inconsciente, o dicho de otra forma, lo inconsciente es un saber no sabido por la conciencia. Esto nos permite pensar con Freud cuáles van a ser los temas centrales del psicoanálisis. No van a ser los relacionados con la conciencia, sino los relacionados con el sufrimiento subjetivo, con el padecimiento, los relacionados con justamente el sujeto del inconsciente, ¿sí? En psicoanálisis no es una teoría que venga dentro del campo de lo
del discurso psicológico en términos de pensar temas como la cognición, la inteligencia, el aprendizaje, ¿no? Temas del conocimiento, ¿no? Sino que es una teoría que apunta a un saber, pero un saber de un sujeto que es el sujeto del inconsciente. Un saber, podemos agregar acá, a partir de la noción de pulsión, que es la marca de la inexistencia del saber, con mayúsculas, sobre la sexualidad. ¿Qué quiere decir? Que si la pulsión no tiene objeto, el saber que implica lo inconsciente es un saber que nada sabe, que no puede saber nada sobre ese objeto, porque no existe objeto, ¿sí?, sobre el cual aplicar ese saber. Es un saber que tiene más que ver sobre la falta de objeto, que sobre la ilusión yoica de la existencia de un objeto que satisfaga a la pulsión. Repito esta última oración de otra manera. La existencia de un objeto que satisfaga a la pulsión es una ilusión yoica, porque no hay objeto que satisfaga a la pulsión. Al no haber objeto que satisfaga la pulsión, ¿sí?, falta ese objeto, ¿sí? Entonces, el saber inconsciente tiene que ver con un saber sobre la falta, no con un saber sobre la cosa, no con un conocimiento, ¿sí?, sobre la sexualidad. No hay saber sobre la sexualidad, digo, saber con mayúscula. La última articulación que vamos a hacer tiene que ver que esta falta de objeto de la satisfacción pulsional está dada por el hecho de que somos hablantes. Como se vio en el chiste, en el que se articula satisfacción y lenguaje, esto es pulsión, falta y lenguaje, ¿sí?, se articulan en el chiste. En lo inconsciente se articulan efectivamente la satisfacción pulsional, el lenguaje y vamos a ver ahora el deseo. Para pensar esto muy brevemente les traigo un ejemplo absolutamente didáctico, no es utilizable en la vida cotidiana y no representa nada real, es simplemente para tratar de explicar este concepto. Supongamos el por qué infantil, la pregunta esa que insiste, que se repite, podríamos decir, ya que estamos dentro del psicoanálisis y el término de repetición es un término crucial en psicoanálisis. Es una pregunta muy interesante el por qué, porque es una pregunta que no tiene final, ¿sí? Porque a cualquier respuesta que le demos a un niño puede preguntar de nuevo sobre esa respuesta y por qué, ¿no? ¿Por qué está esto acá? Por tal cosa y por qué tal cosa, por tal otra y por qué tal otra, y ese por qué no tiene final, puede insistir, ¿no?, casi podríamos decir como una vuelta eterna. Entonces, ¿qué quiere saber el niño? ¿Cuál es la pregunta del niño? Bueno, en principio muchas cosas tienen que ver con ciertas cuestiones del conocimiento, del mundo, todo eso está muy bien. Pero a nosotros nos interesa una pregunta lógica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nos interesa pensar la estructura de la pregunta, no lo que el niño está preguntando. Y la estructura de esa pregunta la podríamos resumir con ¿hay saber? Dicho de otra manera, ¿hay algo, una respuesta que termine con esta pregunta? Dijimos que era una pregunta interminable. ¿Hay alguna respuesta que viene dicha por el adulto, supongamos, que diga por esto y a esa respuesta no se le pueda preguntar un por qué? Esa sería la estructura lógica. ¿Existe en el lenguaje una respuesta que le dé fin, que satisfaga la pregunta del por qué? Bien, si a esta característica, que es propia del lenguaje, le agregamos que el niño siente satisfacción al preguntar, ¿no?, esto nos permite pensar que el sujeto infantil quiere saber algo que es algo que no tiene finalidad, que no tiene fin, ¿no? Digamos que quiere saber de algo que nada quiere saber. Esto es, de que no hay objeto, en este caso no hay respuesta, que detenga su pulsión de conocer y la satisfaga terminándola. La pregunta, a ver si se entiende bien, la pregunta del por qué se satisface preguntando, se satisface en su recorrido. El placer está en la pregunta, no en encontrar una supuesta respuesta que lo detenga. ¿Se entiende hasta acá esta idea de
la satisfacción en el recorrido, ¿sí? En el mismo hecho de que no hay respuesta a esa pregunta puede volver, puede insistir, puede repetirse y se satisface. De esta modalidad de satisfacción, el yo no solo no sabe nada, sino no quiere saber nada. El yo en general les gusta un poco más, vamos a decirlo así, la idea ilusoria, habíamos dicho, de que existe objeto de la pulsión, o sea, de que hay respuestas, de que quiero cosas por algo. ¿Mm? Esto es lo que piensa el yo, por eso pensamos que en el yo está la idea de anhelo, no de deseo. Deseo es un concepto del inconsciente. El yo cree ilusoriamente en la existencia de una respuesta, en la existencia de un objeto, se lo imagina y a veces hasta lo crea, ¿sí? Se pone objetivos. Y eso distingue al anhelo del yo del deseo inconsciente. El deseo inconsciente no tiene objeto, ¿sí? El deseo inconsciente no se satisface en un objeto en particular. Bien, vamos a dejar acá. Es bastante complejo el tema y amplio, pero yo creo que hemos abordado algunas cuestiones en relación principalmente al esquema del psicoanálisis en la última parte. Obviamente, como en todos los autores que hemos visto desde el comienzo de la materia, no pretendemos agotar la complejidad de las teorías, sino orientar en su lectura. Con esto vamos a dar por finalizados los teóricos de la unidad 8 y esperamos que se haya comprendido un poco más los textos. Muchas gracias.